Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. La comunidad judía española organiza un encuentro interreligioso por la coincidencia de importantes celebraciones en abril. Segunda noche de choques entre palestinos y policías israelíes en Jerusalén. 3 militantes de la yihad islámica eliminados por las fuerzas israelíes. Daesh anuncia su estrategia de sustituir a Hamás en Palestina en su lucha contra Israel. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, ya saben que después llegaremos a la agenda cultural, pero comenzamos hablándoles de esa convocatoria por parte de la comunidad judía española que este martes llama al resto de confesiones monoteístas para mantener un encuentro con motivo de la coincidencia este año de las importantes celebraciones religiosas en el mes de abril. La convocatoria se centrará en la explicación por parte de los representantes religiosos de los fundamentos de su celebración, debido a la confluencia en este mes de la Pascua judía, la Pascua ortodoxa, la Semana Santa y el Ramadán. Los representantes religiosos de las confesiones también realizarán una oración común por la paz en Ucrania y el fin de los conflictos en todo el mundo. Al final del acto, los presentes acompañarán a la delegación musulmana a romper el ayuno del Ramadán con un aperitivo. Sí, bueno, ya algunos se habrán enterado que el Ramadán ya empezó este sábado 2 de abril, que es también el inicio del mes de Nisan, que es el mes de la Pascua judía, el 15 de Nisan, y que este año también coincide con la Semana Santa cristiana, cosa que no todos los años coincide, a pesar de que en la Semana Santa justamente el tema de la resurrección de Jesús está vinculado con la celebración de la Pascua judía, de la última cena, es un Seder de Pesaj. Pero hay años donde la primera luna llena del mes, si cae en primavera, se celebran juntas, pero a veces no coinciden y entonces pues hay una Pascua judía separada casi 30 días o 29 de la Pascua cristiana. La única que no va a coincidir exactamente en el tiempo con estas celebraciones es la Pascua ortodoxa, porque se siguen guiando por el calendario ortodoxo, que lleva una semana de retraso respecto al calendario lunar, que es el que rige para las otras celebraciones, ¿no? Porque, como decimos, también el Ramadán es un mes lunar. Bueno, cada una de las religiones tiene su propio calendario y el calendario musulmán pues es más corto que un año, con lo cual siempre se va retrasando y cambiando la fecha del mes de Ramadán. Este año ha coincidido justamente las 3 religiones monoteístas durante este mes de abril. Por lo tanto, pues ha sido un tema muy obvio, de alguna manera, para celebrarlo conjuntamente, y en esta reunión que va a tener lugar este martes, pues va a recordarse esta coincidencia y se van a explicar los detalles de cada uno de estos calendarios y cómo se celebra, cómo es la liturgia. Y por supuesto también se va a aprovechar la reunión para pedir o rezar por la paz en Ucrania y en general de todos los conflictos en el mundo. Así que bueno, es un acto interreligioso importante y que ojalá tenga una significación real más allá de el simbolismo de la reunión y la coincidencia de los calendarios. Continuamos. Los choques entre palestinos y policías israelíes se registraron el domingo por segunda noche seguida en la puerta de Damasco, principal entrada a la ciudad vieja de Jerusalén, mientras la tensión sigue alta en la región tras el inicio del Ramadán. Estos enfrentamientos se saldaron con al menos 10 palestinos detenidos y una veintena de heridos, de los cuales 4 fueron evacuados al hospital. La policía respondió con medios de dispersión antidisturbios tras el lanzamiento de piedras, botellas, objetos y barras de hierro por parte de palestinos en el área y arrestaron a una decena por alteración del orden público y agresión.
Los disturbios en el área de la Puerta de Damasco, principal entrada a la ciudad vieja desde Jerusalén Oriental, recuerdan lo sucedido durante el mes de Ramadán del año pasado, cuando los enfrentamientos en esta misma zona precedieron a la escalada bélica de Hamás en Gaza en mayo. Bueno, teóricamente, como decíamos en la noticia anterior, pues el Ramadán es un mes sagrado en el cual los musulmanes recuerdan o rememoran la primera visión profética de Mahoma. Se supone que es un mes para la reflexión y la paz, pero tradicionalmente los palestinos han aprovechado estas congregaciones diurnas en el rezo para provocar incidentes y alteraciones del orden. Para evitarlos, incluso este año, pues hemos visto y hemos comentado en las noticias que hace unos días estuvo en Israel el rey de Jordania en persona, tratando de colaborar para que este año no se produzcan estos enfrentamientos. Recordemos que Jordania, o mejor dicho, el Waqf, que es una organización religiosa jordana, pues es la que vela por el control en la zona de la explanada de las mezquitas, que los judíos consideramos que es el monte del templo. Pero a pesar de este control, pues generalmente pues suelen provocarse allí disturbios. El año pasado fueron muy importantes y no solamente eso, sino que a raíz de eso o en conexión con eso, pues luego se desató un conflicto bélico, una nueva ronda de enfrentamiento bélico con la Franja de Gaza que este año se pretende evitar. Y ya veréis que todas las noticias tienen que ver hoy un poco con esto, ¿no? De que estamos entrando en una zona de fiestas religiosas y a pesar de que muchos en el mundo entienden que el enfrentamiento entre Israel y los palestinos tiene una base debido a los territorios y a las conquistas que Israel hiciera en los enfrentamientos de, por ejemplo, en la guerra de los 6 días, pues para la mayoría de los musulmanes, o al menos para una parte muy grande, no tiene nada que ver con eso, sino que forma parte de una guerra santa y por eso esto se enardece y se altera, especialmente en fiestas religiosas como estas, que en otras latitudes, como comentamos, justamente se aprovechan para hablar de la paz y no para sembrar y exacerbar el odio. Tropas israelíes mataron a 3 terroristas palestinos armados en un intercambio de fuego en Cisjordania la madrugada del sábado. La policía de fronteras fue atacada cuando intentaron arrestar a sospechosos de terrorismo en el área de Jenin, en el norte de Cisjordania. 4 combatientes israelíes resultaron heridos en el intercambio de fuego, uno de ellos de gravedad. Los 3 hombres armados eran, según la agencia de seguridad Shin Bet, bombas de relojería andantes, responsables de al menos un tiroteo terrorista contra las fuerzas israelíes en Cisjordania y que planeaban llevar a cabo varios ataques adicionales en un futuro inmediato. Dichos terroristas estaban bajo vigilancia en las horas previas al enfrentamiento. Se encontraron en su poder varias armas de fuego y granadas, incluido al menos un rifle automático robado al ejército. La Yihad Islámica Palestina de Gaza dijo que los 3 pertenecían al ala del grupo terrorista en Cisjordania y agregó que están listos para proteger a sus miembros en los territorios si es necesario. La operación y el posterior enfrentamiento del sábado se produjeron a raíz del aumento de las tensiones de seguridad después de que varios asaltantes palestinos mataran a 11 israelíes en el lapso de una semana en una serie de ataques terroristas separados en todo el país. El sábado marcó el comienzo del Ramadán, un mes de ayuno del amanecer al anochecer, oración y devoción religiosa para cientos de millones de musulmanes en todo el mundo, que a menudo ha sido un periodo de mayor fricción y confrontación entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes. Bueno, ya ven que lo comentábamos antes, pero también aquí convendría agregar otra visión.
que es que en este momento y tras la serie de atentados de la semana pasada, que no fueron, digamos, liderados por los grupos terroristas habituales, como pueden ser Hamas, Yihad Islámica o incluso Hezbollah, sino que fueron, digamos, reivindicados como parte de Daesh o el Estado Islámico, pues ahora los grupos terroristas más habituales o más clásicos, por llamarlo de alguna manera, están tratando de volver a sacar pecho y demostrar de que ellos también están haciendo cosas, también están atacando a Israel, etcétera, etcétera. Con lo cual, se espera que estos próximos días puedan haber problemas importantes, intentos importantes de violencia de grupos terroristas palestinos hacia Israel. Uno de ellos se abortó, es este grupo de la Yihad Islámica que actuaba en Cisjordania, pero evidentemente no es el único grupo que está activo. También lo veremos con otros grupos que existe hoy en día. Otro detalle que es significativo y peligroso: los ataques de la semana pasada se realizaron con armas. Si bien no eran armas muy buenas, porque en algún caso se les atascaban a los terroristas y eso salvó la vida de algunos de los que pasaban por allí, ya no es la leyenda de la intifada con piedras, ni siquiera los ataques, digamos, de lobos solitarios con cuchillos o hachas, o con atropellos con automóviles, sino que con armas. Y en este caso esta célula tenía armas y por eso se habían enfrentado en el pasado a disparos con soldados y la policía, y estaban preparados para hacerlo en el futuro. Pero no son el único grupo que tiene estos elementos a su alcance, y como decimos, tenemos aquí una especie de tormenta perfecta entre el ambiente religioso del Ramadán, las reivindicaciones que están haciendo los grupos terroristas y la facilidad con que hoy en día pueden acceder a material bélico, si no de primera calidad, sí que por lo menos con armas automáticas. Terminamos esta primera parte del informativo contándoles que Daesh, también autodenominado Estado Islámico, que ha cometido recientemente 2 atentados contra Israel, se muestra dispuesto a sustituir a las facciones palestinas, en especial a Hamas, a las que considera incapaces de derrocar a Israel. En un editorial publicado en su semanario, hacen un llamamiento a la juventud de Palestina y sus alrededores para que se sacudan el polvo de la inacción y salgan del ciclo de la divagación y el absurdo, corrijan sus creencias y sus caminos y se liberen de la esclavitud del patriotismo en favor de la expansión del Islam. Daros cuenta, añade, de que la solución no está en la mera lucha, sino en la pura lucha por Dios Todopoderoso, que no la acepta sin la Sharia, o sea, la interpretación más rigurosa del Islam como regla, y sin el placer de Dios como fin. Entre sus características y rasgos más especiales, lealtad a los creyentes y repudio a los politeístas. Esa es la religión valiosa. Queda claro que los yihadistas tratan de transmitir que la lucha auténtica es la suya frente a los grupos que hasta ahora han protagonizado la lucha contra los judíos con escaso éxito. Por si hay dudas de sus intenciones, señalan que nuestra batalla con los judíos es puramente islámica. Las facciones palestinas financiadas por Irán, fundamentalmente Hamas, no encontraron una manera de tratar de negar la conexión del Estado Islámico con el ataque de inmersión en el norte de Palestina, aparte de decir que el enemigo busca vincular la operación con metas y objetivos ilegítimos rechazados por el público. Trataban de privar a nuestros mártires de la legitimidad nacional y subrayan que quienes niegan el valor de sus atentados, lo que en realidad pretenden con sus herejías es desislamizar la lucha en Palestina y quitar la doctrina de la lealtad y la inocencia de los corazones de los niños musulmanes y sacar adelante una generación puramente patriótica, no
yihadista. Insisten en que nuestra batalla con los judíos es una batalla doctrinal puramente islámica y la legitimidad de la que proceden los soldados del califato en todas sus batallas es la legitimidad del Corán y la revelación. Sí, ya ven que cómo ha estado evolucionando en los últimos años el tema de la llamada y entrecomillada resistencia palestina. En principio estaba liderada por Fatah y su líder Arafat a través de una ideología que era incluso antirreligiosa, ¿no? Es decir, que eran árabes y no musulmanes, así se presentaban, y estaban apoyados por lo que era la Unión Soviética y muchos bloques de izquierda que no son precisamente muy religiosos en sus concepciones. Luego, con el tiempo, pues a Fatah, en el momento que empezó a institucionalizarse y supuestamente abandonar las armas y convertirse a la política, pues le crecieron, digamos, grupos que actuaban de forma similar, es decir, con métodos terroristas, pero con una reivindicación que ya no era ni nacionalista, es decir, que no pretendían la creación de un Estado palestino, sino reivindicación de los terrenos, devolver las tierras de lo que fue alguna vez Dar el Islam, es decir, una casa donde vivían los musulmanes, a convertirse en una reivindicación radical a través de grupos como Hamas o Yihad Islámica, o en el norte y por influencia más chiita que suní, lo que es Hezbollah. Pero hoy en día, pues ya, como se dice habitualmente, a los de Hamas y Hezbollah ya le han crecido los enanos y no solamente tienen problemas internos con la yihad islámica, sino con este Daesh, que en principio estaba más centrado en reivindicar el carácter religioso en los propios países musulmanes. Llegaron a tener durante varios años un territorio importante dentro de lo que era Siria e Irak. Hoy en día todavía mantienen algún bastión en Siria, pero luego están repartidos a través de grupos terroristas en distintas zonas, por ejemplo en el Sinaí, por ejemplo en el norte de África, en el Magreb, etcétera, etcétera, y por supuesto actuando en pequeñas células o como lobos solitarios en Europa o incluso en América. Lo que no se había visto hasta ahora era una presencia importante de Daesh en Israel. Y no están actuando como lo hacen en Europa, como mencionábamos antes, saliendo a la calle con cuchillos o atropellando gente como lo hicieron, por ejemplo, en Marsella, sino a través de armas, adquiriendo armas en el mercado negro y provocando digamos, situaciones en las cuales se puedan generar víctimas civiles, a diferencia de los accionarios de otros grupos como Hamas o los Yihad Islámica, es decir, los grupos que habitualmente han atentado en Israel, pues han tenido éxito en esta ocasión, en estos últimos atentados, porque no se han centrado en los escenarios habituales como son Jerusalén, sino que se han desplazado a ciudades que están muy poco acostumbradas últimamente a este tipo de ataques, como fueron Beersheba, Bnei Brak o Hedera, con lo cual el impacto fue realmente impresionante. Pero también la reacción de la sociedad y el propio gobierno de Israel no es la primera vez que se enfrentan a algo así. Y tal como comentamos en alguna columna los días de la semana pasada, esto no va a llevar a una nueva intifada como algunos pensaban, al menos esto es lo que los analistas señalan. Sí que va a haber violencia en los próximos días, como comentábamos respecto
a las situaciones vinculadas al Ramadán, a esta situación en que durante el día pues, se producen cierto tipo de situaciones que no son las habituales durante el resto del año. Así que bueno, tendremos que acostumbrarnos a convivir. Esto también es una epidemia de violencia que está muy centrada en esta zona y que va mutando y tomando nuevas caras, y en este caso la cara más actual es esta de Daesh, pero básicamente, aunque las otras caras anteriores parecían muy distintas, básicamente en el fondo todas pasan por la eliminación de los judíos o de Israel como entidad o de la propia, digamos, existencia de los seres humanos no musulmanes que habitan esa zona. Terminamos así esta primera parte del informativo. No se vayan, volvemos enseguida con la agenda cultural. Bueno, Raquel, hoy me toca a mí reemplazar también a Alex, como tú lo hiciste en la primera parte, así que estoy esperando que nos cuentes cuáles son las noticias de esta agenda cultural de hoy. Bueno, pues como saben nuestros oyentes y como sabes tú, Jorge, desde que empezó la invasión rusa de Ucrania hemos venido seleccionando una o dos imágenes del día para comenzar esta agenda cultural. En este caso les ofrecemos una fotografía que nos muestra al presidente Zelensky y a su núcleo duro en una visita que han realizado a la ciudad de Bucha, donde se han descubierto bueno, pues esa cantidad terrible de asesinados por los rusos, según fuentes ucranianas, y los rusos por su parte afirman que no se hacen responsables de esa masacre que ha dejado cientos de cadáveres en las calles de esta ciudad. Así que comenzamos así, les hemos querido ahorrar esas imágenes de esos cadáveres en fosas y en calles, y hemos preferido, bueno, pues mostrarles la imagen del presidente Zelensky, que ha dicho que perseguirán a los responsables y que bueno, pues ha denunciado los crímenes de guerra rusos en su país. Dime. No, digo que aquí ya estamos entrando en otra fase de la guerra, que es la fase de las muestras de falsas informaciones ya a nivel prácticamente oficial, ¿no? Es decir, los rusos se desentienden de lo que pasó en esta localidad cercana a Kiev, que ha sido condenado incluso por Israel. Ya sabes que durante estas últimas semanas Israel se ha intentado abstener de pronunciarse demasiado en los enfrentamientos para poder jugar un papel ecuánime en una posible negociación, pero el caso este que has mencionado era tan terrible que había que hacerlo. Por otra parte, los rusos también han presentado, no sabemos si es cierto o no, evidencias o información sobre que el famoso hospital pediátrico de Mariupol, que fue bombardeado y que hemos visto todas sus imágenes, no era ese edificio, y que algunas de las personas que allí estaban eran actores, etcétera, etcétera. Es decir, que ahora va a haber que tener muchísimo cuidado con lo que dice, porque realmente va a ser muy difícil de entender el conflicto con la información que nos llega. Sí, la batalla de la propaganda. Bueno, nosotros continuamos en esta agenda cultural invitándoles a participar en la campaña Yellow Candle de este año, que nos llega de la mano de la Federación de Comunidades Judías de España y Maccabi España. Ya saben que con esta campaña lo que se pretende es bueno, que recibamos en nuestras casas una vela amarilla que nos recuerde, que nos haga participar en Yom HaShoah, en la memoria de la Shoah, y para ello, bueno, pues nos invitan a ponernos en contacto con las diferentes comunidades judías a las que pertenezcamos,
mismos o bien escribiendo a Maccabi España. Les pondremos la dirección de correo en la que tienen que solicitar esta vela mediante un correo electrónico, como les decimos. Tenemos que, si deseamos unirnos a esta campaña, encender nuestra vela en la víspera de Yom HaShoah, que este año será el 27 de abril, y compartir una foto con la vela en redes sociales, etiquetando la campaña Yellow Candle del Reino Unido y a Maccabi España y usando el hashtag Yellow Candle. El objetivo, bueno, pues es recordar desde nuestros hogares a las víctimas de la Shoah. Cada vela rinde homenaje a una víctima del Holocausto. El proyecto tiene como objetivo recordar a tantas personas como sea posible. Junto con cada vela habrá un cartel con el nombre, edad, fecha y lugar de una de las víctimas homenajeadas. El último día para solicitar la vela es el miércoles 20 de abril. Nos sugieren que para compartir el encendido de la vela, para hacerlo familiar y educativo, nos proponen elegir un momento en el que la familia al completo pueda reunirse durante unos minutos. La foto puede mostrar la vela encendida junto al nombre de la persona a la que se rinde homenaje y podemos conocer un poco mejor a esa persona introduciendo su nombre en un enlace de Yad Vashem que la organización de este proyecto nos comparte. Y si queremos ilustrar con sonido nuestro momento de recuerdo, también nos invitan a escuchar la sirena que se escucha en todo Israel en el día de Yom HaShoah. Bueno, también hay más noticias de carácter más cultural, ¿verdad? Sí, vamos a Centro Sefarat Israel porque allí nos invitan a participar en la presentación y proyección online del documental Bialik, King of the Jews. Este documental lo firma el cineasta israelí Yair Kedar y podrá verse en versión original con subtítulos en español. Ya saben que Bialik nació en Ucrania precisamente el 9 de enero de 1873. Fue un poeta judío considerado uno de los más influyentes de la lengua hebrea y uno de los más destacados de Israel. En su obra vemos el pulso y la influencia de un estudio tradicional combinado con el deseo de conocer y estudiar literatura europea. En este documental, elaborado con la sensibilidad del cineasta israelí Yair Kedar, podremos profundizar en su tiempo y en la obra de este poeta considerado el poeta nacional de Israel. El documental será presentado por la profesora de la Universidad Complutense de Madrid y traductora Raquel García Lozano y el gestor cultural y traductor Gerardo Levín, buenos amigos ambos de Radio Sefarat, en una conversación guiada por Rosa Méndez, hebraísta, miembro del staff del Centro Sefarat Israel. Lo podremos seguir en el canal de YouTube de CSI, de Centro Sefarat Israel, este lunes. Y también podrá verse a través de diferentes enlaces. Así que les invitamos a disfrutar de este documental que nos parece súper interesante y que los que lo han visto nos lo recomiendan ya. Pues muy bien, y para acabar vamos con algo un poquito más ligero, ¿no? Que son los premios Grammy. Sí, en los que ha triunfado Silk Sonic, que a lo mejor no les suena mucho, pero si les decimos que es el nuevo proyecto de Bruno Mars, bueno, pues ya pueden situarse un poquito más. Bueno, pues Bruno Mars con su proyecto Silk Sonic ha ganado 2 Grammy, uno a la canción del año por su sencillo Leave the Door Open y también ha ganado un Grammy por a la mejor interpretación de Rhythm and Blues. El presidente Zelensky, por cierto, ha estado presente en la ceremonia a través de un vídeo y bueno, nosotros queremos ofrecerles esta canción ganadora, así que les hemos puesto pues el vídeo de este Leave the Door Open para que puedan disfrutar de esta canción premiada con el Grammy. Bueno, y como dice la canción, dejen abierta la puerta, dejen abiertas las puertas de sus oídos y de sus mentes para seguir oyendo lo que le ofrecemos desde aquí en Radio Sefarat cada día. Muchas gracias, Raquel, y hasta mañana. Gracias a ti y a todos ustedes. Sigan escuchando Radio Sefarat.